Hola Maite, ¿cómo estás? Bien, también. Les envié de vuelta sus puntajes, niños, de la prueba. No les he puesto la nota todavía, pero les voy a mostrar aquí la escala de notas. En todo caso, la pueden buscar ahí en Google, escriben escala de notas y aparece, la primera que aparece es bastante fácil de usar. Y Eh, ahora, Ujú, hay décimas en la actividad. sí. Hay décimas de los ensayos, del ensayo, el que hicimos, ese tiene décimas, más décimas por participación en clase. De base todos tienen 2 décimas por participación porque aquí es el curso que más se conecta. Aquí siempre tengo Ah, ya. casi el 100% de asistencia. Entonces, de base tienen las 2 de participación, más la que hayan obtenido en el ensayo, y adicional yo tengo el registro de quiénes son los que normalmente están participando, más que solo conectarse, con sus dudas, con aportes. ¿Y eso podría mostrar como la cantidad de décimas que tiene cada uno? Durante el fin de semana, a cada uno yo le voy a escribir en el mensaje privado de la prueba cuál fue la nota final, Ya, que gracias. sería la nota más las décimas. Gracias. Han llegado un poquito más y ahora hay varios. Así que bienvenidos todos, buenos días. Voy a presentar mi pantalla para mostrarles el tema de la nota, cómo se calcula aquí. Aquí en esta página se puede colocar en los puntajes, aquí donde dice 42, que era el puntaje de nuestra prueba, el puntaje máximo, incremento 0,5 para que vaya mostrando las notas con el puntaje intermedio, y la exigencia siempre es de un 60%, la nota de aprobación es un 4 y ahí se van completando. Nota mínima es un 2 y ahí donde dice generar tabla, ahí se genera esto. Entonces ahí pueden ir mirando cada uno la nota que tendría sin décimas para que tengan una idea, y después yo les doy el total con la décima. Eso durante el fin de semana. Ahí he tenido esta semana harta revisión de cosas, así que no les alcancé a corregir las pruebas y enviárselas, pero me falta ponerle la nota final. Pero ahí pueden tener una idea. Alguien me escribió por aquí, creo. Mejora tu setup gamer. ¿Qué cosa? ¿Había algún anuncio de eso o no? No entendí, Mandela, el mensaje. Sí, no sé, aquí aparecen anuncios, planta, árboles, no sé. Jenny, entonces ahí lo pueden ir buscando, y lo que vamos a hacer ahora para comenzar nuestra clase es revisar la prueba para que no queden dudas al respecto. Voy a ir dando los resultados en cada uno, aunque la verdad es que anduvieron bastante bien en general, no hay rojos, así que no hay repetición de prueba. Y en todo caso, ahora la repetición de pruebas se nos dijo en el consejo que la vamos a canalizar con cada alumno que haya sacado un rojo. No es que todo el curso va a volver a repetir, porque si no, no vamos a avanzar con los contenidos. Se nos vienen las fechas, ya están ahí encima y nos quedan hartas cosas que ver. Así que las recuperativas, si es que alguien sacara un rojo eventualmente en alguna prueba, van a ser específicamente para ese alumno, y ahí lo coordinamos y sería en una hora que no corresponda, que no interfiera en estas horas de matemáticas. Pero en esta oportunidad nadie tiene un rojo. Vamos a revisar entonces nuestra prueba. Voy a ir revisando a los que donde vea que hay donde tuvieron dificultad ustedes, y si hay alguna otra consulta, ustedes me van diciendo. Ya, creo la primera está toda buena. Aquí la respuesta era que la mediana es 13. Incluso no era necesario sacar cuánto era la edad del tercer hermano, porque si eran 3 hermanos y la moda era 13,
significa que hay 2 hermanos con 13 años y el tercero podría estar ubicado acá o podría estar ubicado acá y de cualquier forma la mediana iba a ser 13. Así que algunos me pusieron eso, no es necesario el cálculo y la mediana es 13. Pero explicando eso, no era simplemente que me dijeran aquí es 13, sino que aquí me dijeron podría ser menor y sigue siendo la mediana 13, la moda 13, o podría estar acá y la moda sigue siendo 13. Y por lo tanto la mediana era 13, el dato central. Después en la 2 también, aquí yo diría que todos tienen bueno este ejercicio, todos, sin excepción, tienen bueno este ejercicio, calcular el promedio. Este se parece a una pregunta que está dentro de las preguntas que libera el DEMRE todas las semanas, tipo PSU. Esta era una parecida que había por ahí. La otra era con entrenamiento, pero era similar. Acá nos dicen que aquí está en el gráfico lo que estudia diariamente Pedro, y nos dicen cuántas horas debiera estudiar el viernes para que la media durante esta semana, o sea, de lunes a viernes, sea de 2 horas. Media es igual a promedio, con media aritmética. Entonces ahí lo que estudió el lunes fueron 2 horas, el martes 3, el miércoles estudió 2,5 horas y el jueves estudió 1,5 horas. Faltaría lo que estudiaría el viernes para que eso dividido por 5 nos dieran un promedio de 2 horas de estudio. Multiplicamos acá y luego despejamos. Esta suma aquí daba 9 más x, 5 por 2 son 10. Y ahora para despejar aquí restamos 9, ¿cierto? Al otro lado y nos queda 1, que era 1 hora que tenía que estudiar el día viernes. Después en el ejercicio 3 dice en una misma prueba se aplica a 2 cursos paralelos. En uno de ellos con 20 estudiantes la nota promedio fue un 6 y en el otro con 30 estudiantes la nota fue un 5. Entonces la nota promedio correspondiente al total de alumnos de ambos cursos es. Aquí hay 2 formas de interpretarlo. Primero, considerar que sería, si el curso tiene 20 estudiantes, hay desde un niño 1 hasta un niño 20, donde se sumaron las 20 notas, se dividió por 20 y me dio un promedio 6. Y otro curso que tiene 30 estudiantes, o sea, sumamos las notas de 30 estudiantes, lo dividimos por 30 y obtuvimos un promedio que fue 5. Entonces aquí lo que yo puedo sacar es la sumatoria de las notas de estos 20 estudiantes, multiplicando acá, 6 por 20 son 120, y acá la sumatoria de las notas de estos 30 estudiantes, donde este 30 pasa para acá, lo multiplicamos y sería 150, y por lo tanto la nota promedio de los 2 cursos, el total de alumnos de los 2 cursos, sería esta sumatoria de estos 20 alumnos, que son 120, más la sumatoria de los otros 30 alumnos, que son 150, y eso lo dividimos por 50, que es el total de alumnos. Y eso nos daba un 5,4 de promedio. Esa era una opción, considerar eso. Y lo otro que vi que varios hicieron es considerar el promedio ponderado. Por ejemplo, de los 50 alumnos que tenemos acá, estos 20 corresponden, lo sacaron en porcentaje, a un 40, perdón, los 20 de estos, sí, eran 50, ¿está bien? Eran los 20 de 50, entonces eso es un 40% del total de alumnos, y estos de acá eran 30 de 50, que corresponden a un 60%, entonces multiplicaron 6 por 0,4 y 5 por 0,6, eso es lo que se llama el promedio ponderado, y que en el fondo igual es lo mismo, así que se obtiene el mismo valor. Eso vi que también algunos hicieron. Pero en estricto rigor, lo que aparece siempre en las resoluciones de tipos de la PSU, de problemas de este tipo, lo hacen así, con el tema de la sumatoria. Pero es lo mismo que el promedio ponderado que hicieron varios de ustedes. Después tenemos en el ejercicio 4, acá me preguntan dónde estaría el tercer quintil de los datos. Ejercicio bastante sencillo. Aquí había que poner qué porcentaje era este. Cuando yo les pido aquí un desarrollo, para eso, obviamente que hay cálculos que yo sé que se hacen mentales. Sin embargo, yo no quiero solo respuestas. Yo tengo que saber de dónde vinieron algunas cosas. Por ejemplo, lo básico era aquí que ustedes se dieran cuenta qué porcentaje había en cada uno. Aquí teníamos, estos porcentajes, sí que aquí había un 10%,
Acá teníamos 15 y 15 y llevamos un 40. Si sumamos esos porcentajes, llevamos 40, faltarían 60% para completar el 100. Y aquí, con eso me bastaba que me pusieran ahí que hay 30 y 30. Con eso está correcto. Y como ahora me preguntan, el tercer quintil es ver hasta dónde llevo el 60% de los datos. Cuento hasta dónde. Hasta aquí llevo 15, más esos 30 llevaré 45, más esos 10 llevo 55, más estos 15 ya llevo 70, o sea, ya pasé por el 60%, así que en este intervalo de 3 a 4 estaría nuestro tercer quintil. Este ejercicio yo creo que era uno de los más fáciles que había en la prueba. Bueno, en general yo no creo que estaba difícil la prueba. Es que el tema datos, según yo, es un tema bien sencillo. Hay que saber leer bien, una buena comprensión lectora y eh, saber analizar los gráficos, por ejemplo, que eso podría ser un poquito más complicado. Pero en general creo yo que no es un tema difícil. No sé qué opinan ustedes. ¿Cómo encuentran esta parte de datos? ¿Es más sencillo que otras áreas o no? Niños, ¿están O sea, ahí? yo por lo menos me cuesta. ¿Te cuesta datos? Sí, es lo que peor me va. ¿En Encuentro. serio? Sí. Es que mi comprensión lectora es pésima, 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 pésima. Y aquí, claro, aquí juega harto con Sí. la comprensión. Sí, hay que reforzar esa parte. Entonces, para Eh, los ensayos que siguen, yo creo que voy a poner más ejercicio aquí abordando justamente la comprensión para ir mejorando. es como engorroso, no sé, como enredado. También lo encuentras como enredado. Alguien me escribe también por aquí, ¿entra desviación estándar? No, este año en el temario no está desviación estándar. A lo más puede estar como la idea de dispersión, porque está relacionado con la parte del gráfico de caja y bigotes, donde se habla un poco ahí de dispersión de datos, pero como cálculos de desviación de estándar o varianza no sale, no está en el temario. De hecho, por eso en nuestro repaso de datos fue bien cortito, fueron esas dos guías, porque eso es todo lo que va a entrar en la PSU. Me congratula. Qué bueno que estés congratulado. Sigamos entonces. Ejercicio 5 dice el consumo de agua en metros cúbicos de 200 familias en un condominio durante el año 2019 se representa en la gráfica de frecuencias acumuladas, que se denomina ojiva, de la figura adjunta. Si los intervalos son semiabiertos, excepto el último que es cerrado, ¿cuál es el consumo promedio de agua por familia? Aquí para calcular el promedio, recordemos que en datos agrupados por intervalos, cuando me piden promedio o una estimación del promedio, es a partir de la marca de clase. Por lo tanto, y lo que la mayoría hizo aquí es separar esto en el intervalo, acá la marca de clase y aquí la frecuencia absoluta, porque lo que yo tengo aquí es la acumulada. Entonces, el intervalo, el primero, los voy sacando de aquí abajo, que son los metros consumidos por familia. Algunos me ponían aquí familia, en esta parte como título. Este es el intervalo, que va desde 0 a 20 metros cúbicos consumidos por familia, acá de 20 a 40, de 40 a 60 y de 60 a 80. La marca de clase de un intervalo es el promedio entre los extremos del intervalo. 0 más 20, 20 dividido 2 son 10. Acá serían 30, 50, 70. Y la frecuencia absoluta la vamos a ir sacando según la acumulada. La del primer intervalo es 20 porque siempre coincide la absoluta con la acumulada en el primer intervalo porque hasta ahí se acumulan la misma cantidad de datos que van, nomás 20. Después, en el segundo intervalo, dice que la acumulada es de 120, por lo tanto la absoluta será de 100, porque ahí tengo que restar esas dos acumuladas consecutivas para saber la absoluta de ese tramo. Después, para el siguiente intervalo, dice que la acumulada es 160 y antes habían 120, por lo tanto ahí la diferencia me da 40. Y para el último intervalo será la diferencia entre 200 y 160, que también es 40. Entonces ahora cuando me calculen el promedio de agua consumido por familia, será marca de clase por frecuencia, 10 por 20 más 30 por 100 más 50 por 40 y 70 por 40, que es la última. Y todo eso habrá que dividirlo por el total de familias, que son 200 familias.
Y listo, hacemos arriba la multiplicación, luego la sumatoria, y eso nos quedaba un total de 40 metros cúbicos, al dividirlo por 200. Ese era el promedio. Después nos piden intervalo donde se encuentra la mediana. Como el total de datos son 200, existen dos datos centrales que estarían en la posición 100 y 101. Por lo tanto, debo ver qué intervalo contiene al menos 100 y 101 datos. Este primer intervalo hasta ahí llevo 20, no alcanza a tener la mediana, pero el segundo intervalo ya acumula 120 datos, ya pasó por la mitad de los datos. Así que ahí está mi mediana, en el intervalo de 20 a 40. Y el último, el intervalo donde se registró el mayor consumo de agua, es el intervalo modal, el que tiene la mayor frecuencia, y ese era también de 20 a 40, que es el que tiene esa frecuencia 100. Está ahí, 20 a 40. Aquí no hubo problema con interpretar esto como frecuencia acumulada, que me pasó en otros cursos que los niños vieron esto y lo pusieron como frecuencia absoluta. No era el mismo ejercicio, pero era similar lo que había que hacer, y lo pusieron como frecuencia absoluta acá y ahí les cambió todo, o sea, estaba todo mal al final. Siempre hay que leer lo que el gráfico nos indica. Acá nos decía metros de agua consumido y acá la cantidad de familias que consumían tal cantidad de metros cúbicos, pero acumulada. Después tenemos en el ejercicio 6, me piden, estos son los datos, donde la media es 14 y me piden la moda de estos números. Aquí no hubo problema en interpretar que K valía 6, porque aquí sumamos todos estos datos, los dividimos por el total de datos, que eran 5 datos, y ese promedio era 14, y bien, encontraron que K era 6, todos hicieron esa parte bien. El punto es que ahora preguntan cuál es la moda. Para saber cuál es la moda, tienen que ponerme cuál era cada uno de estos datos, porque algunos mágicamente me decían, la moda es tanto, y yo no vi ningún cálculo de cuáles eran los números, y ahí les puse. Hasta ahí esa parte estaba buena, tenían una parte de puntaje, pero un par de puntos me refiero. Y después, para allá había que completarlo. Entonces, aquí, si K era 6, este dato es 12, ese dato era 18, ese era 15, este también es 15, y este era 10. Entonces, el dato que más se repite es 15 y esa es la moda. Eso tenían que resolverlo. Me basta con esto, con que arriba hubiesen puesto el número, no que me hagan cada cálculo 2 por 6, eso yo sé que se hace mental. Cuando yo a ustedes les pido desarrollo, es esto, que se evidencie que ustedes han trabajado en este ejercicio. Ahí lo ponían arriba y me marcaban así, moda 15. Ahí estaban los dos más repetidos. Después tenemos en el ejercicio 7, que aquí yo diría que todos tienen, bueno, este ítem, donde tenemos este diagrama de caja y bigotes, y dice qué porcentaje de trabajadores gana por lo menos 510.000 pesos, 510.000 está por acá. Ganar por lo menos 510.000 pesos es de aquí en adelante, o sea, aproximadamente un 25% de las personas gana esa cantidad. Entonces, la primera teníamos respuesta 25. ¿Cuál es el rango intercuartílico o recorrido intercuartílico? Si no vimos la definición, es Q3 menos Q1. Esta es la definición de rango. Entonces, 510.000 menos 350.000, y eso nos daba un total de 160.000. Ese es nuestro rango intercuartílico o intercuartil. La C dice que a lo más 350, o sea, como máximo que lleguen hasta aquí, y ese es este tramo, o sea, un 25% aproximadamente. ¿Y cuál, la última? No, la D, ¿cuál es la mediana? 460 es el valor que queda aquí dentro de la caja. Después dice, hay unos trabajadores que ganan entre 350 y 460, que entre 510 y 550, y eso es falso, ¿cierto? No hay más trabajadores en este tramo, lo que aquí hay una mayor dispersión, pero en ambos tramos hay un 25% de trabajadores, así lo evidencia este diagrama de caja de bigotes. Y después tenemos las alternativas. Aquí yo les voy a dictar las alternativas y me detienen ustedes en donde tengan alguna duda, o escuchen primero las alternativas y después me dicen, sí, aquí me quedó alguna duda. La 1 es C, la 2 es A, piden las falsas, la 3 es E, la 4 es bueno, 5 es bueno, ese era un regalo, la 5, 6A, 7E, 8
8 C, 9 bueno, 10 A. Esas eran las alternativas. Acá en la 9, aquí en la 9, algunos me pusieron, aquí la respuesta correcta es la, ¿cuál dije? Ya se me olvidó. La A, parece que era, ¿o no? ¿O bueno? Bueno, O sea, habíamos yo dicho puse que la era E. solo 3. Ya, es lo que tenemos acá. Dice, el rango intercuartílico de las notas de lenguaje es mayor que el rango de las de filosofía. Aquí, ¿cómo podemos saber eso? No lo podemos saber porque solo tenemos el tercer cuartil. El rango intercuartil es el tercer cuartil menos el primer cuartil. Y no tenemos en ninguno de los dos casos el primer cuartil, por lo tanto, no podríamos deducir eso de la tabla. Así que la 1 no es correcta. La 2 dice, el promedio de las notas de filosofía es mayor que el promedio de las notas de lenguaje. Tampoco lo podemos deducir porque no tenemos esa afirmación, esa información. Tenemos la mediana, pero no el promedio, que no es lo mismo, así que no podemos inferirlo. Y la 3 dice, un 75% de los alumnos obtuvo una nota menor o igual que 6. Eso es porque es el tercer cuartil. El tercer cuartil justamente dice eso, que de ahí hacia atrás se acumula al menos, o sea, se acumula un 75% de los datos. Si hay algunos que tengan hacia adelante puros 6, eso ya es otro tema, pero lo que nos muestra a nosotros cuando hacemos el diagrama de caja y bigotes es que ahí tenemos nuestro primer cuartil, acá tenemos el segundo cuartil o mediana, y acá tenemos el tercer cuartil, y ahí hacia adelante. Entonces, si aquí la nota del tercer cuartil es 6, eso está diciendo que para atrás deja un 75% de los datos, o sea que hay un 75% de alumnos que no superaría esa nota 6. Ustedes, algunos me decían, pero ¿qué pasa para adelante si hay puro 6? Eso es un caso especial, a lo mejor si para adelante siguieran puro 6, pero al menos un 75% no va a superar esa nota. Entonces, cuando aquí hablamos de porcentaje con respecto a esto, están marcados así, hasta aquí un 25, aquí un 50, un 75, y ahí está el dato máximo y de ahí para atrás estará el 100%. Por eso es la B. Y creo que esa es la única que tenían como mayor dificultad y algunos que me preguntaban, acá por ejemplo la 4, donde no pusieron un desarrollo y yo les escribía aquí al lado desarrollo y yo les pedía que por favor me comprendieran también cuál es mi situación cuando reviso. Sería súper injusto que alguien me marcara solo las alternativas y yo le pusiera todo bueno versus aquel que intentó hacer algo y se equivocó en el camino y la alternativa la marcó, la puso mala. Es súper injusto que yo les ponga puntaje por nada, que aquí yo no vea desarrollo. Y yo entiendo que hay algunos que sí se pueden hacer mental, por ejemplo, la 3, en ninguna parte les pedí desarrollo, o sea, la 3 era marcar cuál era la correcta y punto. Pero hay algunas en particular en que yo sí les voy exigiendo por el mismo tema, y además yo lo escribo siempre acá en la instrucción. Si aquí yo dijera, marca la alternativa, ahí sí que me pueden alegar. Ahí decía marca, y usted me está pidiendo desarrollo. Pero aquí yo les puse, es importante que no esté solo marcada la alternativa y que haya una evidencia del procedimiento. Entonces, espero que lo comprendan de esa forma porque a lo mejor en clases ahí yo podría omitirlo porque ahí sé que lo están haciendo ustedes, cada uno en su puesto, pero aquí yo no los estoy viendo y no tengo la evidencia, pero yo creo que más de alguno por ahí se consigue algunos resultados. Hay tantas formas en este tiempo de encontrar esos caminos para ayudarse entre comillas, que es difícil el tema de la revisión. Por eso yo trato de poner estas indicaciones aquí para no tener problemas y para ser justa en verdad. Eso, niños, con respecto a la prueba. Entonces, durante el fin de semana, ahí les va a llegar su notita cuál fue exacta, pero ya pueden estimarla a partir de las décimas que obtuvieron en el ensayo, más las 2 décimas de base. Y esa sería como una nota mínima, y ahí les voy a decir si alguno tiene alguna décima extra por su... Bueno, hay varios que aquí siempre participan. Yo ahí distingo los que se conectan, más los que participan bastante haciendo sus consultas, aunque sea con eso, preguntando harto, porque ahí se nota que hay una dedicación. No solamente como dando la respuesta correcta, sino que se nota un interés por el aprendizaje. Ya, niños, terminamos entonces nuestra revisión y seguimos ahora con esta guía donde vamos a empezar
Estamos dentro del eje temático datos y azar, y ya vimos la primera parte que fue datos, ahora vamos a ir con la parte de azar, pero para llegar a esa parte de azar, antes hay que estudiar esto de las técnicas de conteo o combinatoria. Y yo diría que esto sí es un poquito más denso que lo de datos. Para mí la parte de datos yo encuentro que es bastante sencilla, comparado con esto, que esto sí merece un poco más de análisis. Aquí hay harto análisis, de esto se llama análisis combinatorio. Y esto ustedes lo vieron en segundo medio, si no me equivoco, primero o segundo medio por ahí, y es fácil olvidarse de las fórmulas porque son varias. Entonces aquí las vamos a estudiar todas. No creo que hoy día alcancemos a verlas todas, ojalá podamos, pero si no, continuamos el próximo lunes y recuerden que siempre vamos a ir teniendo clase los lunes y los viernes. Aunque yo para algún viernes eventualmente deje alguna tarea, igual hay que conectarse porque la asistencia se está tomando lunes y viernes. Entonces, vamos a comenzar con este análisis combinatorio. El análisis combinatorio es la rama de la matemática que estudia el número de posibilidades de ocurrencia de un suceso sin necesariamente describir todas las posibilidades. O sea, cuando a mí me dicen de cuántas formas se pueden ordenar, no es que yo tenga que decir cada una de esas ordenaciones, sino que decir el total. A la forma en que se calculan estas posibilidades se les denomina técnicas de conteo. Tenemos los principios básicos de conteo que son dos, el principio multiplicativo y el principio aditivo. El principio multiplicativo nos dice que si se desea llevar a cabo un procedimiento en R pasos, donde el primer paso se puede llevar a cabo de N1 formas, el paso 2 de N2 formas y así sucesivamente, entonces la cantidad total de formas en que puede desarrollarse ese procedimiento será la multiplicación de N1 por N2 por N3 hasta N sub R. ¿Cómo es eso? En palabras a lo mejor uno no entiende nada, pero con el ejemplo quizás queda más claro. Dice, Daniel tiene 5 poleras, 3 pantalones y 2 pares de zapatillas. ¿De cuántas formas puede armar distintas tenidas? Entonces, el procedimiento, aquí dice, se lleva a cabo un procedimiento. El procedimiento es armar distintas tenidas. Ese es mi procedimiento. Y ese procedimiento se hace en R pasos. En este caso, los pasos son escoger polera y escoger un pantalón y escoger un par de zapatillas. Ahí tengo mis 3 procedimientos. El primer procedimiento de escoger una polera lo puedo hacer de N1 formas, o sea, de 5 en este caso. Tengo 5 opciones de polera, 5 opciones. Mi segundo procedimiento, que es escoger el pantalón, el segundo paso, que es escoger el pantalón, puede ser de 3 formas y escoger las zapatillas de 2 formas, porque tengo 2 pares de zapatillas. Entonces ahí multiplicamos, dice el principio multiplicativo, porque el procedimiento es esta combinación de formar con polera, con pantalón y con zapatilla. Como dice y, nosotros entonces lo asociamos con la multiplicación. Ese es el principio multiplicativo. O también el típico ejemplo donde nos dicen acá cuántos números distintos de 3 cifras se pueden formar con los dígitos del 0 al 5 si estos no se pueden repetir. Entonces, ¿cuál es mi procedimiento en este ejemplo? El procedimiento es formar un número con 3 cifras, entonces yo hago 3 casillas. Siempre es sencillo pensarlo como de esa forma, como rellenar casillas, puede ser con letras, con números, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a rellenar esta cifra? Yo tengo, dice, con los números del 0 al 5, tengo 6 opciones del 0 al 5. Sin embargo, cuando se exige que un número sea de 3 cifras, es un número que no puede empezar en 0. El número 0,53, por ejemplo, es un número de 2 cifras, porque esta cifra de las centenas de 0 no se considera, sería un número de 2 cifras. Entonces, cuando se pide un número de 3 cifras, el primero nunca puede ser 0. Entonces, ese no lo cuento y tendría 5 opciones para mi primera casilla. Pongo ahí mis 5 opciones. Yo tengo 5 formas de escoger mi primera cifra de las centenas. Después, para escoger una cifra para las decenas, que es la segunda casilla, de mis 6 opciones, ahora sí incluye el 0, aquí podría ir el 0, no hay problema. De mis 6 opciones, hay una que ya usé en la primera casilla. Por lo tanto, no tengo 6 opciones, tengo 5. Ponemos ahí, porque arriba dice si no se pueden repetir. Estos no se pueden repetir. Y para mi última casilla, de las 6 opciones, yo acá ya puse 2 números, entonces me quedan 4 opciones.
y por lo tanto el total de números que se puede hacer es 5, 5 por 4. Un total de 100 números distintos. Aquí es importante que estas fórmulas a veces se pueden ir combinando, entonces yo preferiría que a medida que vayan saliendo los casos en la guía de ejercicios que vamos haciendo, ahí los comentemos, porque si en cada, yo sé que algunos pueden decirme aquí, tía, ¿y si preguntaran tal cosa? ¿Y si preguntaran otra cosa? Y ahí vamos a confundirnos, a lo mejor, o los compañeros, algunos pueden mezclar muchos casos y al final no les quede claro. Entonces, con los ejemplos que yo puse, vamos a guiarnos por aquí mientras con esto. Si después hay más dudas, yo creo que me las dejemos para el final. No sé si me siguen para que no vayamos, porque aquí se pueden dar muchas otras combinaciones, y si se pueden repetir, y si termina en par, y si es múltiplo de tanto, hay un montón de otras cosas, pero yo voy a ir mostrando como ejemplos de la fórmula específica. Después vamos a ver combinaciones. Después en el principio aditivo, este principio multiplicativo, principio aditivo dice lo siguiente: si los sucesos no ocurren en forma simultánea, entonces existen A más B más C más N maneras diferentes de que ocurra uno de ellos. Por ejemplo, para ir de vacaciones a Antofagasta, Andrés y su familia pueden elegir entre 3 aerolíneas. La aerolínea A ofrece 3 vuelos distintos, la B ofrece 2 vuelos distintos y la C 3 vuelos distintos. Entonces, ¿cuántas alternativas tiene Andrés y su familia para ese viaje? Aquí lo importante es que Andrés va a escoger un solo vuelo de entre lo que le ofrece A, o lo que le ofrece B, o lo que le ofrece C. Aquí no hay un I como arriba, hay un O. Por lo tanto, estas se suman las posibilidades y tengo un total de 8 formas de escoger un vuelo a Antofagasta, porque aquí yo no voy a mezclar la aerolínea A con la B y con la C, como arriba que hacíamos tenidas, por ejemplo. Aquí escojo una de estas, o de la A, o de la B, o de la C. Por eso se suman. O después en otro ejemplo que hay acá, dice, para hacer su tarea, Bastián dispone de 2 lápices de pasta, uno azul y otro negro, y tiene 3 lápices de tinta, uno verde, rojo y otro morado. ¿De cuántas formas puede escoger un lápiz para realizar su tarea? Aquí mi opción es escoger de entre los lápices de pasta o los de tinta. Entonces aquí tengo que sumar mis posibilidades. Los lápices de pasta me ofrecen 2 opciones, más las que me ofrecería el lápiz de tinta, que son estas 3. Hago un total de 5 opciones. Es el principio aditivo. ¿Queda clara la diferencia entre el multiplicativo y el aditivo? ¿Niños? Sí. Ok. Por ejemplo, en el multiplicativo también se aplica cuando les piden a ustedes armar menú, por ejemplo, para un almuerzo. Si tengo 5 opciones de entradas, 5 opciones de plato de fondo y 4 de postre, ¿cuántos tipos de menú podría armar? Es lo mismo, porque ahí tengo que escoger uno de cada uno. Tengo que escoger entrada y plato de fondo y postre. O sea, ahí multiplicamos. Después tenemos acá el factorial de un número, que esta definición de factorial del número nos va a ayudar a las fórmulas que siguen más adelante. Primero hay que saber qué es lo que es el factorial. Y el factorial de un número natural n, que se denomina factorial de n o n factorial, es el producto de los primeros n números naturales y se denota con el n y el signo de exclamación. Por ejemplo, ¿qué es lo que es 3 factorial? 3 factorial es 3 por 2 por 1. Y eso es 6. ¿Qué es lo que es 5 factorial? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Desde el mismo número natural hasta el 1. Esa multiplicación regresiva. No siempre en las respuestas les van a pedir que den el resultado del factorial. Por lo general quedan expresadas porque a veces son números grandes y no hay que resolverlos. Pero aquí, para que sepan de dónde viene el resultado, es esa multiplicación. Por definición, 0 factorial es 1, 1 factorial también es 1, y n factorial es n por n menos 1. O sea, siempre yo puedo descomponer el factorial de un número como ese mismo número entero multiplicado por el factorial del antecesor. Por ejemplo, 9 factorial yo lo puedo descomponer como 9 por 8 factorial. O bien 9 por 8 por 7 factorial.
o 9 por 8 por 7 por 6 factorial, porque ese factorial resume todo lo que seguiría acá, el 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces siempre lo puedo descomponer hasta donde yo estime conveniente según cómo sea el ejercicio. Veamos acá, bueno, aquí dice de lo anterior se deduce eso, que siempre el factorial lo podemos descomponer hasta donde nosotros consideremos y siempre va a ser n por el antecesor, por el antecesor, por el antecesor, hasta que lleguemos al 1. Si tenemos que hacer esta división, 10 factorial dividido 6 factorial, lo que vamos a hacer es que este 10 factorial, que es 10 por 9 por 8 por, hasta el 1, lo podemos resumir como 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial, porque ese 6 factorial es todo esto que está aquí en rojo, el 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Y por qué llegamos hasta el 6? Porque abajo teníamos también un 6 factorial y así lo podemos simplificar. Y ahí nos queda 10 por 9 por 8 por 7. Entonces siempre lo vamos a descomponer hasta el número más grande factorial que haya aquí abajo. Si aquí hay más de un número, yo me voy a fijar en el más grande siempre, para poder eliminar lo más posible. Acá tenemos desarrollar x menos 1 factorial dividido x menos 3 factorial. Aquí lo que hacemos es, bueno, aquí primero consideramos, si esto es factorial, que este x es un número más grande que el 3, para que esto tenga sentido. Entonces lo que hacemos es descomponer donde esté el número más grande. X menos 1 es más grande que x menos 3, por lo tanto yo descompongo, siempre y cuando x sea un número mayor o igual que 3, este número va a ser más grande, entonces lo descompongo. Y el x menos 1 lo voy reduciendo siempre con el antecesor, antecesor, antecesor. El antecesor de x menos 1 es x menos 2, porque se le resta 1. Y el antecesor de x menos 2 es x menos 3. Y el antecesor de x menos 3 es x menos 4, etc. Entonces yo llego hasta el x menos 3 nada más, porque abajo tengo el mismo, x menos 3, y ahí los puedo simplificar. Y al simplificarlos nos queda x menos 1 por x menos 2, que es esta expresión. Eso es como un ejercicio algebraico para que vean que siempre podemos ir reduciendo este factorial en sus antecesores. Y acá un par de ejercicios voluntarios para estos ejercicios. ¿Cuál de las siguientes expresiones es o son iguales a 4 factorial? Ya, Solo 3. a mí lo había dicho yo primero. Mandiola, el 2 lo haces tú, Mandiola. Yo dije primero. No, Andrés. ¿Es Andrés o no? Yo, Sí. Camilo. Camilo, los confundo. Parece que me habrá hablado los dos, ¿no? Están hablando los dos. Andrés y Camilo. Parece que fue Camilo. Andrés, creo que hay otro. Sí, más abajo hay otro ejercicio. Ese te lo doy a ti, el de uno de permutación. Y ahora, Camilo. La primera, 2 factorial por 2 factorial, ¿equivale a 4 factorial? No, No, ¿por qué no? porque 2 factorial es 2 y sería 2 por 2 sería 4. No 4 Sería factorial. 4, Porque claro. 4 es 24. 4 factorial es 24, que es 4 por 3 por 2 por 1. Es 24. Y esto es simplemente 4. Entonces, la primera no es. Además, esto, como para que ustedes vean como moraleja, cuando yo tengo, por ejemplo, 5 factorial por 2 factorial, no es que yo vaya a decir 5 por 2 y le agregue el factorial. Eso no se puede hacer. Eso factorial tengo que resolverlos cada uno por separado y después multiplicarlo. No es que pueda hacer esto. A veces es como un distractor. Hay alguien que puede decir eso, 2 por 2, 4 y le agrego el factorial. Pero en general esto no se puede hacer. ¿Y ahí la segunda, Camilo? Tampoco. Tampoco, ¿cierto? No puedo sumar y agregarle el factorial al final. Aquí se resuelve por separado. Y 1 factorial es 1. 1. Entonces toda esta suma daría 4 y no 4 factorial, así que tampoco es. Y la última Sí, la tercera. es así. Ya Mandela nos decía que era solo la 3, 12 por 2, que son 24, que es 4 factorial. Gracias. Mandiola, ahora sí, la segunda. Ya, a ver. A ver, es que. 0 factorial. ¿0 factorial era 1, profe? Sí. Ya, entonces sí, es así. Entonces la 3 sí, porque el 1 es divisor de todos los números enteros. Claro. Entonces 1 divisor de 6 factorial, sí. La 3 sí. ¿Cuál quieres ver ahora? A ver,
6 factorial sería 6 por 5 por 4. Y es que yo lo anotaría. Lo que yo ¿Ya? haría sería anotarlo, pero sin dar el resultado todavía. 6 por 5 por ¿Ya? 4 por 3. Ujú. Intentaría buscar la manera de que alguna de esas multiplicaciones me diera 45. Perfecto, Porque cualquier multiplicación que venga después va a poder ser divisible por 45. perfecto. Y 45 puede ser 15 por 3, 5 por 9. A ver. ¿No? Estoy buscando alguna manera de llegar a 45. Ya, mira, está bien lo que dice Mandiola, dice, si él aquí encontrara directamente algún producto que le diera 45, entonces el 45 sí va a ser un divisor. Recordemos que un número es divisor de otro cuando al hacer la división, si yo esta expresión, voy a borrar ese ahí, si esta expresión yo la divido por 45 y esto me da un entero, entonces significa que este 45 sí es un divisor de este número. Eso es. Entonces, si nos cuesta encontrar arriba, es que hay alguna multiplicación que dé 45 o un múltiplo del 45, Ah, otra descomponer. opción es descomponerlo. El Ya. 45 yo lo puedo ir descomponiendo, por ejemplo, en 9 por 5. Entonces yo sé que el 5 se va a eliminar con ese. Y el 3 se puede simplificar con Y el el 3 se 9. puede simplificar con el 9. 3 en 3 cabe 1 y 3 en 9 cabe 3. Y el Y 6 luego puede ser 3 por 2. y aquí el 3 con el 6, ahí cabe 2. Entonces, como abajo me quedó 1, eso significa que el resultado que va a quedar aquí sí es entero. Por lo tanto, el 45 es un divisor de 6 factorial. Así que la primera sería correcta. Esa es la Ya. forma en que buscamos, es más fácil a veces buscar los divisores, ir descomponiéndolos. Ahora la otra opción era haber sacado el resultado de 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, el resultado de eso, y dividirlo por 45 directamente, a ver si me da entero o no. Ahora, para ver ese resultado sería 16 por... a ver, sería 8 por 2, sería 16 16. por 45. Estoy loco. 16 por 45 tendría que darnos el 6 factorial, ¿Sí? porque aquí esta división que quedó 16. Claro. Y Entonces, era, si tú y era multiplicas 45. 16 por 45 te va a dar el 6 factorial. ¿Lo puedo sacar con calculadora? Para sacar cuánto es 16 por 45, 720, y entonces sí, 720. O sea, 6 factorial es 720. sí sería. Entonces, 720 es múltiplo de 720. Sí, Sí, 720 por 1. sí. Cada número es múltiplo de sí mismo. De hecho, es el primer múltiplo. Cuando digo los múltiplos positivos del 5, son 5, 10, 15, 20. Parto desde ahí, cuando pido los múltiplos positivos de un número. Después tenemos, gracias Mandiola. Siguiendo acá con nuestras fórmulas, tenemos ahora las permutaciones. Este es otro principio de conteo. Se denomina permutación a cada una de las diferentes ordenaciones que se pueden realizar con todos los elementos de un conjunto. Esto es importante, aquí ya ahora el orden nos importa, en este caso aquí dice son diferentes ordenaciones. Por lo general el tipo de preguntas para esto son el formar letras, formar números, porque cuando yo establezco los números 123, por ejemplo, tengo tres elementos, 1, 2 y 3, y acá tengo esos mismos tres elementos, pero eso como número son números distintos. A pesar de tener los mismos elementos, el orden aquí importa. Entonces, ¿cómo vamos a decidir si a veces hay que hacer una permutación o una combinación que vienen después? Haciéndose primero la pregunta de si importa el orden en que yo seleccione o ubique los elementos. Entonces, vamos a distinguir dentro de las permutaciones tres casos? Tenemos la permutación simple o la permutación lineal, y aquí dice que el número de permutaciones que pueden hacerse con n elementos diferentes en disposición lineal está dada por n factorial. ¿Cómo funciona esto? Ejemplo. ¿De cuántas formas se pueden ordenar 7 libros en un estante? Cuando nosotros debemos ordenar 7 libros, es como considerar el tema de las casillas. Tenemos que ubicar 7 libros en este estante, entonces yo parto aquí.
y digo, para mi primera posición, ¿cuántas opciones tengo? Para poner un libro en el primer estante tengo 7 opciones, tengo 7 libros. Para mi segunda posición, solo voy a tener 6 opciones porque aquí ya puse un libro, ya hay uno puesto, entonces aquí me van a quedar 5 opciones, 6 opciones digo. Para la tercera posición me van a quedar 5 opciones porque de los 7 libros yo ya ubiqué 2, entonces me van quedando 5, y así voy a tener 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, y eso es el 7 factorial. Por eso que las ordenaciones de un total de n elementos en forma lineal siempre están dadas por n factorial. En este caso, 5040. Ahora, la mayoría de las respuestas son hasta ahí nomás, no tienen que calcularlas ustedes. Aun con calculadora sale bastante fácil porque hay una tecla que es la tecla factorial, entonces ustedes pueden sacarla ahí inmediatamente. En la PCU les van a pedir solo esta expresión. Profe, Ujú. es que una duda, es que yo antes tenía la idea, por alguna razón, de que, por ejemplo, yo hacía el 7 factorial y después tenía que aparte multiplicarlo por 7 por las diferentes órdenes que podría tener cada... Porque yo pensaba que el 7 factorial eran las diferentes como combinaciones y aparte tenían que haber otras 7 combinaciones en esa combinación. No, esa 7 factorial ya incluye el orden. Todos los órdenes, ya. Y ahí está considerado. ¿Cuándo tienes que multiplicarla? Veamos con el ejemplo 2, justamente aquí hay un ejemplo de eso. Tenemos lo siguiente, dice, se tienen 3 libros de matemática y otros 5 libros de distintas materias. ¿De cuántas formas pueden ordenarse en un estante estos 8 libros de tal manera que los de matemática queden siempre juntos? Entonces, yo tengo mis 3 libros de matemática y ellos no los quiero separar. Entonces, yo los voy a considerar como un gran libro, los 3 de matemática. Y los otros 5 de asignaturas distintas los vamos a poner aquí. Entonces, ¿qué es lo que cuentas tú en el fondo? Tienes 5 libros más este grande de matemática, en total tienes 6 libros. Entonces, los que tú tienes que permutar son esos 6. Y las permutaciones de 6 elementos están dadas por 6 factorial, que serían estos 5 libros más este grande de matemática. Pero estos de matemática que están aquí son 3 y entre ellos podrían cambiarse, porque yo aquí lo consideré como uno dentro de este, como un bloque para hacer estos 6 libros, pero aquí puedo tener uno de geometría, puedo tener uno de álgebra y uno de estadística. Entonces, entre ellos pueden permutarse. Entonces, ahí tienes adicionalmente 3 factorial formas de que ellos se cambien, porque son 3 libros. Y esos casos se multiplican. 6 factorial por 3 factorial. Porque aquí podríamos poner geometría, álgebra, estadística, estadística, álgebra, geometría, estadística, geometría. Ahí puedes hacer las combinaciones. 3 factorial. Y esos serían el total de ordenaciones que podríamos tener en este caso. ¿Se entiende, Mandiola? Sí, ese ejercicio lo entendía, pero es que, bueno, hay otro tipo de ejercicios que he visto que también se le tiene que aplicar la multiplicación, pero creo que puede ser los circulares, pero no me acuerdo bien. No, en este caso, cuando todo... veamos con un caso más simple. Por ejemplo, si tuvieras los números 1, 2 y 3, y yo te hago la misma pregunta, ¿cómo podrías ordenar esos 3 números en línea? En el fondo, 3 formar factorial. números de 3 cifras. Según la regla, serían 3 factorial, ¿cierto? Porque tienes 3 elementos que hay que ordenar. 3 factorial es 6. O sea, tendrían que salirte 6 números distintos con estas cifras que están ahí, sin repetirlas, por supuesto. Y uno de esos números es justamente el 123. También podría formar el 132. ¿Podría formar qué otro número? 1, 2, 3. Ahí Perdón. está. 1, 2, 3, 1, 3, 2. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 1, 2. 3, 1, 2. 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2, 1, 3. 2, 1, 3. ¿Tienes más combinaciones? No. No hay más. Son solamente esas. No es que ahí eso ya estaba considerado cuando hacemos el factorial. Ya están considerando todos los cambios que tú podrías hacer. Por eso no tienes que volver a multiplicarlos por 3. ¿Sí? ¿Queda claro? Tío, una pregunta. Me quedó totalmente claro. Ya, Andrés, dígame. Después, supongo que más adelante vamos a ver qué pasaría si nos dan la posibilidad de poder repetir números. Que puede ser, por ejemplo, el Sí, 1, 1, 1, sí. Ahí 1, 2. sí, también está más adelante. Aquí hasta el momento tenemos la permutación que se hace con un total de
Elementos sin repetirlos. Sigamos, avancemos. Dice acá el ejemplo 3. En una ceremonia de titulación asisten directores de distintas instituciones, donde hay 3 argentinos, 2 peruanos y 4 chilenos. ¿De cuántas formas pueden sentarse en una fila estas 9 personas? Si los de la misma nacionalidad deben quedar siempre juntos. Entonces tenemos a los 3 argentinos, que deben quedar siempre juntos los 3, los 2 peruanos, y después tenemos a los 4 chilenos. Entonces, queremos en el fondo que las nacionalidades las queremos permutar. Entonces, estos 3 argentinos los tomo como una nacionalidad, argentino. Esos 2 peruanos los tomo nacionalidad peruana. Y esos 4 chilenos los considero como un bloque, nacionalidad chilena. Entonces, lo que yo permuto aquí, en primer lugar, son las nacionalidades. Argentinos, peruanos, chilenos. O puedo tener peruanos, argentinos, chilenos. O chilenos, peruanos, argentinos. Ahí puedo hacer todas esas combinaciones con las nacionalidades. Por lo tanto, mi primera ordenación sería 3 factorial, que son las nacionalidades. Ahora, dentro de cada nacionalidad, yo tengo la posibilidad de que entre ellos se permuten. Entonces, para los argentinos, como son 3, tengo que considerar la posibilidad 3 factorial, que entre ellos cambien. Los peruanos son 2, 2 factorial o simplemente 2. Y los chilenos, que son 4, 4 factorial. Por lo tanto, todas esas son las formas en que nosotros podríamos obtener estas ordenaciones. Que es similar al caso de los libros, pero aquí nacionalidades. Ejercicio. Andrés, ahora le tocaba a Andrés. ¿De cuántas formas pueden sentarse en una fila 3 mujeres y 5 hombres de tal forma que las mujeres queden siempre juntas? Lo mismo que el de los libros. Las mujeres son un conjunto grande, Claro, 5 hombres, entonces sería 6 factorial. eso. Y después Ya. las mujeres se pueden intercambiar, que sería por 3 factorial. Perfecto. Eso es. Los 5 hombres, ellos son separados, los 5 hombres y este grupo de 3 mujeres que lo considero como un bloque. Entonces, 5 más este bloque hacen 6. Ahí podríamos cambiar, por ejemplo, que fueran hombre y aquí vengan las 3 mujeres y después siga hombre, hombre, hombre y hombre. O bien hombre, hombre y ahí venga el bloque de las 3 mujeres y sigue con el hombre, hombre, hombre. Eso es lo que estoy intercambiando aquí. Al decir 6 factorial, son estos 5 hombres más estos aquí, este bloque. Por eso son 6. Pero entre ellas pueden permutarse. Entonces ahí tengo 3 factorial además. Perfecto, esa sería la respuesta. Profe, ¿Sí? si preguntaran, por ejemplo, que queden siempre separadas, ¿sería 8 factorial menos eso? Claro, si me preguntaran que las 3 siempre estén separadas, o sea, que las 3 no siempre estén juntas, podrían quedar 2 juntas, eso sí, pero que las 3 no queden juntas sería el total de personas que aquí hay, que son 8 personas, 8 factorial, y a ese caso restarles el caso en que siempre quedan juntas. Y ahí voy a tener el total de casos en que quedarían siempre las 3 separadas. Ahí se hace restando. Gracias, Borja. Y gracias, Andrés. Veamos la 3.2. Tenemos ahora, ahí sí, tenemos permutación con repetición o con elementos repetidos. Por ejemplo, dice acá, en general el número de permutaciones de n elementos, de los cuales K1 son iguales, K2 son iguales, KR son iguales, está dado por n factorial dividido por los elementos, el número de elementos que haya repetido. K1 veces repetidos, K2 veces, KR veces, etc. ¿Cómo es eso? Veamos el ejemplo acá. Dice, se quiere apilar 8 cubos, yo los voy a dibujar aquí, tenemos 8 cubos, de los cuales 2 son amarillos, 3 son rojos y los otros 3 son de diferentes colores. Ahí tengo mis 8 cubos apilados. Entonces, ¿de cuántas maneras distintas se pueden apilar estos cubos? Tenemos 2 amarillos, amarillo, amarillo, rojo, rojo, rojo y otros 3 de distintos colores, por ejemplo, blanco, negro, celeste. Ahí tengo mi ordenación. Yo podría contar acá 8 cubos y decir esa ordenación son 8 factorial. Sin embargo,
ahí no hay un total de 8 ordenaciones en cuanto a color, 8 factorial ordenaciones en cuanto a colores, porque hay colores que se repiten. Y por lo tanto, yo podría cambiar este amarillo con el de abajo, y ustedes dirán, ahí tengo una nueva ordenación, sin embargo, el orden de colores sigue siendo el mismo, porque esos están repetidos. Tenemos 2 amarillos. Entonces, no hay un total de 8 factorial, hay menos combinaciones, porque hay que ir descontando aquellas que se van repitiendo. O con los rojos, este rojo podría cambiar con ese otro cubo que está arriba, hago el cambio entre ellos y ahí hay una nueva ordenación, sin embargo, el orden de los colores sigue siendo el mismo. Por eso es que aquí se le quitan casos. Entonces, este 8 factorial yo tengo que dividirlo por el número de veces que está repetido algún elemento. El amarillo está repetido 2 veces, entonces por 2 factorial. El rojo está repetido 3 veces por 3 factorial. Y ahí tengo el total de ordenaciones, que es 3360, que es harto menos que 8 factorial. Entonces, esto es cuando hay elementos repetidos, o por ejemplo acá con las palabras, dice, con las letras de la palabra matemáticas, ¿cuántas palabras con o sin sentido se pueden formar? Yo tengo 11 letras acá. Ujú. ¿Y por qué se divide y no se resta los casos? En esto, ¿por qué no se restan? Es que aquí lo que pasa es que tú tienes que ir como, a ver cómo te explico. Es que esta fórmula, la verdad es que no tiene así como una explicación ¿Teórica? algebraica, por así decirlo. Es prácticamente, de esto es la práctica Matemática la que nomás. te ha llevado, sí, a ver esta fórmula. Entonces yo podría darte como un ejemplo, pero no una demostración concreta, un Supongo caso que general. equivale a lo mismo que contar cada caso en que en que son Claro, dos iguales. exactamente. Sí. Eso es lo que yo, claro, podría darte un caso a lo mejor con menos elementos y ahí ir viendo por qué se divide y no se resta, pero en el fondo yo te podría ir, como te digo, con un caso en particular, pero no una demostración algebraica, que es lo que uno Pero esperaría. igual podría dar el mismo resultado si uno se Sí, dedica a hacer sí, la resta contando exactamente, cada caso. cada uno de los casos, sí. Ya. Acá yo decía con las letras de la palabra matemáticas, lo que tenemos es que hay 11 letras. Entonces yo podría decir de 11 factorial, yo puedo ordenarlas para obtener unas nuevas palabras. Sin embargo, como hay elementos repetidos, si yo cambiara esta M, la cambiara de lugar con esa, la palabra sigue siendo la misma. Entonces ahí hay una ordenación que ya no contaría. Entonces después puedo cambiar la A con la A o con esa A. Por lo tanto, al total de letras, que son 11 factorial, las vamos a dividir por el número de veces que algún elemento esté repetido. El M está repetido 2 veces, entonces 2 factorial. El A está repetido 3 veces, 3 factorial. Y la T está repetida 2 veces, así que 2 factorial. Y ese sería el total de palabras que podríamos armar con todas estas letras, intercambiando entre ellas los lugares. Y finalmente tenemos las permutaciones circulares. Las permutaciones circulares, nos dice acá, el número de maneras diferentes en que se pueden ordenar n elementos diferentes en disposición circular está dado por n-1 factorial. No es n factorial como en la permutación lineal, en la circular se resta 1. ¿Y por qué? Veamos el ejemplo. ¿De cuántas maneras distintas se pueden sentar 6 personas en una mesa redonda? Entonces, tenemos la mesa redonda y queremos poner a 6 personas alrededor de ella. Son a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tengo las 6 personas. Si yo pensaría que hay 6 factorial formas de ordenarla, una forma nueva podría ser que cada uno corra a la derecha. Esta persona se movió al asiento de la derecha y cada uno pasó al puesto siguiente. Eso estaría dentro de este caso de decir 6 factorial, porque yo he ido moviendo uno. Y si sigo con eso, que cada uno se mueva a la derecha, en el fondo, si yo los miro desde arriba, ese orden sigue siendo el mismo, porque cada uno no ha cambiado a su compañero ni de la derecha ni de la izquierda. Entonces, no hay 6 factorial formas de ordenarlo. Hay 6 menos 1. ¿Por qué? Porque yo voy a fijar a una persona y le digo, tú no te mueves, tú te quedas fijo, pero el resto que cambie, el resto que haga su ordenación. Entonces aquí tendría 5 factorial formas, porque hay uno que no va a rotar, pero el resto sí. Por eso en general
es n menos 1, porque tengo que fijar 1 para que sea como el principio de la mesa, porque como la mesa es redonda, no tiene principio ni fin. Entonces debo fijar 1 para marcar ese inicio. Y el resto lo puedo rotar y ahí tengo nuevas ordenaciones. ¿Profe? Ujú. ¿Sí? Ya, sí, corto. Profe, es que me acordé de un ejercicio que en alguna guía que hice, que decía, por ejemplo, cómo se ordenan si en un auto, si justo hay un Ah, el que conductor. viene ahora. Ah, ya. El que está aquí, ese. Ah, bueno, ahí está. Justamente, tiene que ser ese. Pero era ¿por qué se interpreta como circular? ¿O no? ¿Esa era la pregunta? No, no, porque que al final es como la misma lógica, entonces uno Sí, podría interpretarlo como lineal sin contar al conductor. claro. Sí, Ya. eso es. Y Maite, ¿sí? Si fuera una mesa rectangular y tú los quieres educar alrededor, igual se considera circular. Sí, claro, es que se llama circular, digamos, porque tú no puedes marcar como el fin, el inicio y el fin. Es como por eso se le llama circular. Ahora, el ejercicio en particular este era de la mesa redonda, pero no siempre cuando haya que aplicar la fórmula circular va a estar la palabra mesa redonda, no, ni algo redondo. Uno tiene que interpretarlo, en el fondo cuando no puedas encontrar ese principio y fin dentro del ejercicio, Dice, a veces dice alrededor de. alrededor de, claro. No, no, alrededor de también podría ser de la mesa rectangular y es el mismo caso. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿podría haber permutación circular con repetición? Permutación. Mira, yo no he visto, por aquí la fórmula, esta está dada para la sin repetición, en el fondo es por el sentido práctico que tiene, o sea, en la vida real no encontraríamos un caso, porque donde hay con repetición, cuando se trata de números, por ejemplo, pero ubicar números en torno a eso, no he visto ejercicios de ese tipo. Podría quizás hacer, quizás ver. Yo diría que cuando si dijera con repetición y circular, tendríamos que considerarlo como una variación, que son las que vienen después. Que igual tendrías que fijar uno y el resto poder repetirlo, pero viene con la fórmula que tenemos después, que son variaciones con repetición, cuando tenemos aquí elevado al total. Pero yo no he visto, porque como te digo, estas casi siempre están dadas como para casos realmente prácticos, como que existan en la vida real. Pero no se referirá a cuando ponen dos personas que no se pueden separar o cosas así. No, 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 con elementos con repetidos como que esta misma la pudieras poner aquí, como si fueran números, por ejemplo, un 1 y un 1, acá. ¿Y cómo sería Sí, la pues. fórmula sobre lo que yo le pregunto? Que eso a mí me causa duda. ¿Y qué me preguntaste tú? Por ejemplo, si teníamos 8 personas y lo mismo que antes, 3 mujeres y 5 hombres, que las 3 mujeres siempre estuvieran juntas, ¿cómo se escribe? Igual que el de arriba, tendrías que restarle los casos considerándolas como un bloque, hacer lo mismo. En la misma interpretación de arriba, solo que manteniendo siempre un menos 1 factorial, un n menos 1. Pero arriba solo pongo el n-1 o abajo también tengo que poner algún -1, alguna, digamos. Pero se pone el -1 en el, Es que aquí en no el hay, grande, ¿no? No. no hay fracción. Pues en el total de personas, para hacer la ordenación, supongamos que son 9 personas, ¿cierto? Alrededor de la mesa redonda. Entonces su combinación total tendría que ser n-1, 9-1 factorial. Eso serían como 8 factorial todas las formas que se podrían ordenar a las 9 personas, ¿cierto? Y ahora tú me quieres decir que las mujeres deben quedar siempre juntas, ¿sí? ¿Eso? Sí, algo así. Ya, supongamos que eran 3 mujeres y 6 hombres. Entonces, las 3 mujeres igual las consideras como un grupo y los otros 6 hombres, habrían 7 total, ¿cierto? ¿Te viene la suma? Sí, 7, y hace la misma fórmula, 7 menos 1 factorial, porque todavía está hablando en torno a la mesa circular, siempre restándole 1. Ah, ya, sería 7 menos 1 factorial por también la ordenanza dentro del De grupo. las, también, y ahí también combinas a las mujeres, pero ahí lo que decía Borja, cuando tú hagas las mujeres, ahí no le resta 1, Ahí es lineal, ahí es lineal. ya. O sea, y los hombres y mujeres.
Claro. Porque los hombres igual... Ah, no, los hombres ya están separados. No, los hombres ya están separados. Ah, o sea, dependiendo cuál sea la pregunta. Pensé que me decías No, eso. no, pero con la fórmula que usted dio, ya ¿Sí? están desordenados, entre comillas, Claro. los hombres. Gracias. Ya, y acá la que decía el otro ejercicio, de cuántas maneras distintas pueden distribuirse 5 amigos para viajar en un auto si solo uno de ellos sabe conducir. Entonces tenemos el puesto del chofer, otro amigo acá y los otros 3. Esta puede considerarse entonces como una distribución circular, porque aquí hay uno solo que maneja, son 5 amigos, pero hay uno que maneja, entonces él no cambia de puesto y rotan los otros 4. Por eso es que la fórmula es 4 factorial o 5 menos 1 factorial. También se puede considerar como ese orden, una ordenación circular. Después, avanzamos, dice, tenemos las variaciones o arreglos. En un conjunto de n elementos se denominan variaciones o arreglos a diferentes ordenaciones que se pueden formar con r elementos, siendo r un número menor o igual que n. En el fondo, para las variaciones no se consideran todos los elementos. Dado un conjunto de n elementos, la cantidad de ordenaciones diferentes de r elementos que se pueden obtener sin repetir está dada por esta fórmula: n factorial dividido n menos r factorial. Acá dice con r menor o igual que n, o sea, en el caso que r sea igual que n, en el fondo sería una permutación nomás. Pero vamos a considerarlas siempre variaciones cuando uno tome menos elementos de los que hay. Por ejemplo, ¿cuántas palabras de 3 letras con o sin sentido se pueden formar con las letras de la palabra árbol? La palabra árbol tiene 5 letras distintas y yo quiero armar palabras que tengan 3 letras. Entonces, de las 5 voy a tomar 3 y las voy a ordenar. Eso es una variación y se escribe con, o sea, se simboliza con esta B corta que está ahí de variación, donde arriba ponemos el total y abajo los números que vamos a ordenar. Y la fórmula es 5 factorial dividido 5 menos 3 factorial. Y ahí resolvemos y eso nos da 60. O sea, podríamos formar 60 palabras con las letras de la palabra árbol. Después, tenemos otro ejemplo acá, dice, en un curso se debe formar la directiva. Si son 20 alumnos y se debe escoger presidente, vicepresidente, tesorero y secretario, ¿cuántas directivas distintas se pueden formar? Acá, de los 20 alumnos, yo voy a tomar solo 4, entonces es una variación, ya no pasaría por permutación, variación porque no tomo todos los elementos, y además aquí hay algo importante, el orden importa. Cuando dice cuántas directivas se pueden formar, significa casos distintos donde, por ejemplo, que Mandiola sea presidente, ya, Fernando presidente, que Borja sea el vicepresidente, después tenemos que la Maite sea la tesorera, y la Yuli sea la secretaria, por ejemplo. Entonces, esa directiva, a pesar de que fueran otras mismas 4 personas, sería diferente si es que Borja fuera presidente, si es que la Maite era la vicepresidenta, si es que Mandiola el tesorero y la Yuli secretaria, por ejemplo. Son directivas distintas, a pesar de que son las mismas personas. Entonces, aquí el orden sí importa. Por eso estamos dentro de las variaciones. Distinto sería si yo dijera, la profesora va a escoger un grupo de 4 alumnos para premiarlos, no sé, por su participación. ¿De cuántas formas podría escoger estos grupos de 4 alumnos? Ahí cuando es grupo, ahí da lo mismo el orden. El grupo de Fernando, Borja, Maite y Juli, el mismo de Juli, Maite, Borja, Fernando. Ahí no importaría el orden, pero eso tiene que ver cómo está formulada la pregunta. Aquí dice formar directivas distintas, aquí importan los cargos, por lo tanto, importa el orden. Así que la fórmula será 20 factorial dividido 20 menos 4 factorial. Y ahí resolvemos, aunque hasta ahí por lo general nos van a dar la respuesta, pero si resolvemos tenemos todas estas formas de formar directiva. 116.280. Ahora, cuando tenemos variaciones con repetición, esto significa que un elemento podría salir escogido nuevamente. No funciona con personas, porque aquí las personas, si salió una vez escogida, no puedo armar un grupo de Fernando. Él está solamente una vez. Esto se da en casos cuando nos hablen de letras, de números, por ejemplo, pero no personas. Y las variaciones con repetición, cuando tenemos un total de n elementos y nosotros vamos a escoger r de ellos y los vamos a ordenar,
Entonces, lo que tenemos, el total, es n elevado a r. Aquí hay una potencia. Por ejemplo, ¿cuántos números de 5 cifras pueden formarse con los dígitos del 1 al 9? Si es que los dígitos pueden repetirse. Entonces, aquí lo que podemos considerar son estas casillas, números de 5 cifras, tenemos ahí, y voy a empezar a preguntarme, ¿cuántas posibilidades tengo para poner en mi primera casilla? Dígitos del 1 al 9, tengo 9 opciones, entonces aquí tengo 9. Para mi segunda casilla tengo de nuevo 9 opciones para poner un número, porque se pueden repetir. Para la otra tengo 9, 9 y 9, y por lo tanto esto me queda 9 elevado a 5, que es entonces el número total de elementos que yo tengo, 9, elevado a los que tengo que escoger, que en este caso eran 5. Y ahí nos queda esa cantidad, 59.049 números distintos que podríamos hacer. Esta entonces... Se salió. Está Me bien. tiro. Yo cacho que se quiso, no sé, prender la cámara. Esta llamada está siendo grabada para su seguridad. Le dio F5. ¿Me escuchan ahí? Sí. Se me Sí, ya. cerró el internet de la nada, pero alcancé a rescatarlo. No me demoré tanto. Y voy a tener que abrir de nuevo las guías, se cerró todo. Estábamos aquí. Ahora voy a compartir. ¿Ahí se está viendo? Sí, profe. Ya, disculpen, no sé qué le pasó a esto. Y quedamos aquí. Nos toca entonces el último, que es las combinaciones. Y tenemos acá, combinaciones son los diferentes grupos que se pueden formar con un total de n elementos, de modo que cada grupo tenga r elementos, no interesando el orden de estos. Y tenemos las combinaciones sin repetición y las combinaciones con repetición. Combinación sin repetición tiene esta fórmula que es la del número combinatorio, que usamos el año pasado cuando vimos la distribución de probabilidad binomial, usábamos ese número n sobre r, que lo expresábamos así. Y esa fórmula está dada por n factorial dividido n menos r factorial, o sea, la resta entre ellos, por r factorial, que es el de abajo. Y acá un ejemplo. La profesora de matemática quiere formar grupos de estudio para la clase. Si el curso tiene 20 alumnos y los grupos deben ser de 5 personas, ¿cuántos grupos distintos se pueden formar? Esta es una combinación. Aquí no hay elementos que se repitan. Una persona no puede repetirse 5 veces. Entonces ocupamos esta fórmula de la combinación. 20 factorial dividido 20 menos 5 factorial por 5 factorial. Y ahí vamos resolviendo y sacamos el total de combinaciones, o bien lo dejamos hasta aquí nomás. Hasta ahí puede quedar la respuesta. Ahí entonces armar grupos de personas, combinaciones, sin repetición. Después tenemos el ejemplo 2, dice cuántos saludos se pueden intercambiar entre sí 12 personas si cada una solo saluda una vez a cada una de las otras. Entonces lo que en el fondo yo quiero son parejas. Aquí, si tengo 12 personas y los saludos se hacen entre dos, entonces en el fondo cuántas parejas podrían armarse para que se saluden. Y sería una combinación de nuevo de un total de 12 elementos, selecciono 2. Y ahí tengo 66 con la fórmula. 12 factorial dividido 12 menos 2 factorial por 2 factorial. Y por último tenemos las combinaciones con repetición de elementos. En cada subconjunto se puede utilizar el mismo elemento del conjunto más de una vez. Y la fórmula lo simbolizamos como CR, combinación con repetición, de n sobre k. Pero la fórmula es distinta a la anterior, y acá ponemos en la parte del numerador n más k menos 1. Y en el denominador
lo que hacemos es la resta entre estos dos, entre n más k menos 1, menos el de abajo, factorial, por el de abajo factorial, que es el k. Pero aquí en esta resta, esos k se eliminan. Por lo tanto, queda la fórmula n menos 1 factorial por k factorial, que es lo que tenemos acá. Yo lo que memorizo, primero me aprendo una fórmula, por si acaso, yo me aprendo la fórmula que es n factorial partido n menos r factorial por r factorial, que es la del número combinatorio que vimos arriba. Y lo que me aprendo en esta es lo que va aquí arriba y abajo. Arriba va n más k menos 1 y abajo va el mismo k. Entonces después cuando aplico la fórmula, aplico esta. Y ahí arriba reemplazo el número de este que está acá, n más k menos 1, y en el denominador hago lo mismo que antes, la resta entre ellos, pero en esa resta se me va a ir k, por eso queda n menos 1, por el k factorial. Esos son los casos, aquí son más casos que en el de arriba, porque aquí se pueden repetir los elementos. ¿Y dónde aplicamos? ¿En qué tipo de ejercicio aplicamos esta fórmula? Lo que dice acá, en este ejemplo, dice, ¿cuántos conjuntos de 3 letras se pueden formar con las letras A, B, C, D, si estas pueden repetirse y el orden no importa? Entonces aquí lo que tenemos es una combinación con repetición. Es combinación porque dice que el orden no importa, entonces ya me salté las variaciones y las permutaciones, no se trata de eso, se trata de combinaciones y con elementos que se pueden repetir, así que será la fórmula combinación con repetición de 4 sobre 3. 4 elementos son las 4 letras y queremos escoger 3 de ellas. Y la fórmula es 4 más 3 menos 1 factorial, y en el denominador la resta entre ellos, que al final nos queda 4 menos 1 factorial, por 3 factorial. Y ahí resolvemos y tenemos un total de 20. Y acá yo puse cuáles son esas 20 para enfatizar lo siguiente. Existe el conjunto AAA, porque las letras se pueden repetir, así como el DDD, CCC, DD, y después las combinaciones que se van dando, hay algunas que son las mismas, por ejemplo, la combinación ABC es la misma que la BCA, porque tiene los mismos elementos, y aquí el orden no importa, y la misma que sea D, ACB, etc. Entonces, por eso aquí son 20 casos que podemos hacer, pero donde hay grupos, estos que significan el mismo conjunto, cuando tienen los mismos elementos. Y nos queda un ejercicio, esto va a quedar de tarea para que ustedes lo analicen. Se tiene una cierta cantidad de fichas blancas, negras, rojas y verdes, donde hay más de 3 fichas de cada tipo. ¿Cuántas selecciones de 3 fichas se pueden hacer? Cuando dice selecciones de 3 fichas de colores, al final, eso es lo que se refiere. ¿Cuántas selecciones yo puedo hacer? Considerando toda esta información, eso se los dejo de tarea para que ustedes lo analicen y termino la clase, nos quedan 2 minutos, con el resumen. Este resumen, que es bastante útil para ver qué fórmula usar, se basa en lo siguiente. Lo primero que uno se pregunta en ejercicios de este tipo es, ¿importa el orden de los elementos? Entonces, si mi respuesta es que sí importa el orden, me vengo acá a la izquierda y me vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Se toman todos los elementos del conjunto? Si la respuesta es sí, se tratará de una permutación, y si no se toman todos los elementos, se tratará de una variación. Si es que se tomaron todos y es una permutación, entonces ahora me vuelvo a hacer otra pregunta donde digo, ¿se pueden repetir los elementos? Si los elementos se pueden repetir, entonces tendremos una permutación con elementos repetidos, donde esta es la fórmula, y si no se pueden repetir, entonces tengo permutación sin repetición, de la cual tengo que ver si es lineal o circular. Eso ahí ya tengo que verlo según el ejercicio. Tengo esas dos opciones. Ahora, si dijimos que el orden importa, pero no se toman todos los elementos, es una variación, me hago la misma pregunta. ¿Se pueden repetir los elementos? Si se pueden repetir, es una variación con repetición. Acá tenemos la fórmula n elevado a r. N es el total de elementos, r son los que yo tengo que seleccionar. Y si no se pueden repetir los elementos, es una variación sin repetición, donde esta es la fórmula. Ahora, si la pregunta de arriba fue ¿importa el orden? Y dijimos que no importa el orden, se trata de combinaciones, sí o sí. Y ahora la pregunta debe ser ¿se pueden repetir los elementos? Si se pueden repetir, combinación con repetición, que es la fórmula que vimos recién, y si no se pueden repetir, combinación sin repetición, que es la fórmula del número combinatorio. Esos son todos los casos que tenemos acá en las técnicas de conteo.
analícenlos. Hay una guía de ejercicios que tenemos que trabajar. No la quiero dejar de tarea para el lunes porque me interesa que vayamos conversando cada ejercicio que ahí aparezca. Yo les puedo dejar de tarea y sé que algunos la pueden hacer y hay otros que les cuesta un poquito más. Entonces prefiero que ese lunes empecemos nosotros a hacer varios y de ahí lleguemos hasta la mitad más o menos y el resto lo dejamos de tarea. Eso para el lunes entonces. Más este ejercicio que va a quedar aquí, no sé si ese día algún voluntario, vamos a comenzar la clase con algún voluntario que quiera explicarnos este ejercicio. Cuando dice cuántas selecciones de 3 fichas, considerar en el fondo los colores de fichas que hay también. Tía, Dígame. en la otra clase podría explicar ese tipo de ejercicio donde hay que sacar los casos favorables y los casos totales, pero como con combinatoria, con variación, no sé cómo es. Sí, mira, de hecho, en la guía que yo tengo para la subí, creo que la subí o no, dice, sí, ejercitación. Mira, aquí está la guía. Aquí hay ejercicios de combinatoria y de hecho, mira, el 3 es un ejercicio que combina las técnicas de conteo con la probabilidad. Así que ahí vamos a explicar lo que dices tú, porque hay que considerar casos favorables y además los casos totales. Vale, ya. Muchas gracias. Ya, que estén muy bien, niños. Nos vemos. Que tengan un Chao, buen día, un buen profe. fin de semana. Chau, chau. Chao, profe. Claudia, que esté bien. Adiós. Chao, profe.